Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la inferencia estadística como uno de las características más importantes que presenta la estadística a nivel general. El principal objetivo de la estadística es realizar inferencias acerca de los parámetros o de la distribución de o varias poblaciones a partir de la información contenida en una muestra por población, es decir, sacar conclusiones de las características de una o varias poblaciones con el fin de tomar decisiones más certeras en caso de incertidumbre. Son precisamente las herramientas de la estadística inferencial las que permiten que se pueda tener información confiable acerca de una población con el estudio de una parte de esta, es decir, a partir de una muestra. Lo que se basa definitivamente la inferencia estadística refiere a tener que desarrollar procedimientos que partan de una muestra hacia una población. En este caso, pues digamos que si yo tuviese una muestra de 200 personas para preguntarles acerca de un candidato y cuya población que está interesada en participar de esas votaciones corresponde a unas 40.000, entonces podríamos aplicar un proceso de inferencia partiendo de los resultados o el estudio que hiciéramos en la muestra. Cuando se habla a nivel de parámetros es porque aquí yo puedo hablar de calcular una media y luego proyectarla, pues obviamente con un nivel de confianza o un error de confianza, si lo queremos ver desde ahí, o soportado en la parte de probabilidades, dar un resultado en la población, pues muy cercano, qué tan cercano, pues tiene que ver también con una cantidad de variables que se presentan alrededor del cálculo que se desarrolla. Entonces, si lo que yo quiero ver es esa cantidad, esa media o esa proporción de personas que quieren votar por X o por Y candidato, entonces lo que hago es proyectar ese resultado de esta muestra con respecto a la población. Recordemos que estos elementos o estos estadísticos que se ven aquí en la muestra van a recibir el nombre de estimadores y los que aparecen en la población van a recibir el nombre de parámetros. Entonces ahí es muy claro pues la información que hemos venido pues como solicitando alrededor de lo que es la inferencia estadística. La inferencia estadística se refiere básicamente a dos aspectos. El primero, el cálculo de los estimadores, como lo mostramos ahora en el gráfico anterior, de los parámetros poblacionales, el cual puede ser por medio de una estimación puntual o una estimación por intervalo, y el segundo realiza pues pruebas de hipótesis acerca de los parámetros o distribución de una o varias poblaciones, precisamente utilizando las pruebas de hipótesis estadísticas. Pero a lo que estamos refiriendo nuevamente, y el gráfico que teníamos anteriormente tiene que ver, aunque yo arranco directamente haciendo nuestro estudio naturalmente en la muestra para dar resultados en la población. Este procedimiento que tiene de la estimación puntual que hago yo a los estimadores en la muestra, como tenemos en este caso la media y la proporción, y a proyectarlos hacia la población, es lo que nosotros denominamos inferencia. Lo que pasa es que el cálculo aquí pues se hace de manera puntual, como ustedes ya lo conocen con las fórmulas utilizadas anteriormente, y acá pues vamos a tener unos intervalos de confianza, bien sea para la media y bien sea para la proporción o el tipo de estadístico pues que estemos nosotros analizando, o más bien de parámetro o estimador. Seguidamente, entonces, partimos de ese criterio inicial de lo que es la estimación puntual, y un estimador puntual es una variable aleatoria cuyo valor numérico depende de la información contenida en la muestra. Eso ya los conocemos nosotros hace mucho rato, entonces ahí es donde nosotros hacemos estimación puntual para quién, para la media, hacemos estimación puntual para la varianza, hacemos estimación puntual para la desviación estándar, hacemos estimación puntual para la proporción, hacemos estimación puntual para el total, y en fin, hay una serie de parámetros con los cuales yo puedo, perdón, en este caso estimadores, con los cuales yo puedo hacer estimación puntual utilizando las fórmulas o bien sea los procedimientos digitales a través de programas o de aplicaciones que ya conocemos para hacer el tipo de cálculos. Entonces dice que, como su nombre lo sugiere, es único valor de cada muestra y que se calcula por medio de una regla matemática, como lo acabamos de mencionar anteriormente. Es claro que estas reglas matemáticas se derivan de la aplicación de diferentes métodos existentes, como lo acabamos de ver nosotros acá y como lo han visto ustedes en el curso de estadística 1. Eh, digamos que existen pues estimaciones puntuales como el método de máxima verosimilitud, y bueno, hay otros elementos que tenemos que tener en cuenta en el transcurso del curso, pero que no vamos a tocar en este momento. La estimación por intervalo ya es la que se trabajaría directamente, no tanto en la muestra, sino que esa estimación por intervalo es a la que le vamos a dar forma en esos elementos que planteamos directamente el criterio de inferencia. Desde que yo parto de del estimador
hacia buscar una proyección con respecto a ese mismo estimador, pero en la población. Entonces ya podríamos hablar de ese estimador por intervalo en este caso, de lo que es la media. Pues también existen estimadores por intervalos para la proporción, varianza, desviación estándar y el total, entre los que nosotros manejamos naturalmente en el curso. Entonces dice que está por intervalo de confianza y que es un rango de valores los que posiblemente sea el verdadero parámetro de la población. Claro, porque es que asegurar que si por decir algo el promedio de niños que ingresan a grado octavo, noveno y décimo en una institución es de 10 años, para esa institución o esas características de esa institución, y lo queremos proyectar para todas las instituciones de cierta región, pues promediar esta edad, ¿cierto?, como variable aleatoria desde la muestra hacia la población para que sea exactamente también que el mismo promedio sea de 10 años, es muy difícil, porque si digamos que yo tengo acá una muestra de 25 estudiantes con los cuales hice ese estudio y me dio un promedio de 10 años, pero pues y acá tuviese en la población unos 400 estudiantes, digamos que llegar exactamente a que mu sea igual a X barra, o sea la media poblacional sea igual a la media muestral, es muy difícil porque pues tenemos una diferencia exactamente de 375 estudiantes. Entonces dice que aunque también existen otros métodos para realizar estas estimaciones, las cuales tienen como principio la distribución del estimador puntual, en este caso las distribuciones que más vamos a utilizar nosotros para tener como referencia va a ser la normal, la t-student. A este nivel solo nos interesa el cálculo numérico que se realiza a partir de una regla matemática que indica cómo conseguir los dos extremos del rango de intervalo de valores conocidos como límite inferior LIC y el límite superior de confianza LSC, ¿cierto? Pues existen fórmulas para calcular los diferentes intervalos de confianza. Entonces uno coloca que sea phi el parámetro a estimar, o sea, bien sea la media, este parámetro del que estamos hablando nosotros puede ser de la media, la proporción, de la varianza poblacional, de la misma desviación estándar y otros parámetros que podemos plantear, y obviamente pues va a tener que tener su respectivo estimador. Recuerden que esos valores son poblacionales, y cuando hablamos de estimadores ya estamos hablando de valores netamente muestrales, que entonces para mu el estimador en ese caso sería x barra, que viene siendo la media, para p viene siendo la proporción, o p gorro, que pues también lo hemos mencionado ya varias veces, y entonces como decimos acá, sea phi el parámetro a estimar y phi gorro su estimador. Entonces esta formulita que tenemos acá, que sería phi gorro más o menos a por sigma de phi gorro, es decir, esto sería una fórmula para el intervalo de confianza de cualquier valor que queramos trabajar nosotros en la estimación, como también de cualquier parámetro que queramos calcular, en este caso desde la muestra hacia la población. Lo que me está diciendo aquí es que si yo voy a trabajar para mu, entonces aquí el parámetro que quiero estimar es mu, ¿quién va a ser el estimador de él? Entonces sería x barra, o sea, que es obviamente nuestro estimador. Más o menos, dependiendo de la distribución que yo trabaje, entonces tendríamos acá un z de alfa medios, si mi distribución va a ser, en ese caso, una distribución normal, pero si va a ser una t-student, entonces sería una t con alfa medios y n-1 grado de libertad, entre lo que nosotros vamos a manejar para este curso. Entonces esta va a estar representando entonces la distribución con la que yo voy a trabajar, y también algunas condiciones que se van a presentar luego para poder hacer el cálculo de los intervalos de confianza. Y ya ese sigma de phi gorro que él me está presentando ahí, el último, esta partecita, me está diciendo pues tiene que haber el error estándar, en ese caso sería sigma de x barra, que también ya lo hemos conocido anteriormente cómo se calcula. Entonces ahí tendríamos una fórmula para calcular el intervalo de confianza. En este caso, para un parámetro como la media, pues habría que mirar otras condiciones, si la muestra es grande o si la muestra es pequeña, si la varianza es conocida o desconocida, o al contrario, más bien si la varianza es conocida o desconocida, y si las muestras son grandes o pequeñas. Entonces A, que viene siendo, es el valor correspondiente de acuerdo a la distribución del estimador y al nivel de confianza al 1 menos alfa por ciento, 100% de la estimación. Simplemente ese es el valor que vamos a colocar nosotros acá, bien sea que puede ser un valor calculado de una distribución normal o de una distribución t-student. Entonces así, digamos que el error estándar está representado en este caso por sigma o de phi gorro, alfa es el nivel de confianza, o perdón, de significancia, que es complementario al nivel de confianza, y A por sigma de phi gorro es el error de estimación, que también lo vamos a trabajar a profundidad en las próximas sesiones. Una interpretación del intervalo de confianza dice que un intervalo de confianza indica la probabilidad de que se tiene
de tener dentro de un intervalo el verdadero valor del parámetro poblacional. Por ejemplo, en un intervalo de confianza para μ construido al 95%, se tiene una probabilidad de 0,95 de que el valor de la media poblacional se encuentre en ese intervalo, o también se puede interpretar que de cada 100 intervalos construidos, en 95 de ellos estará el valor de la media poblacional. La notación que tenemos nosotros es muy similar a la que ya se planteó inicialmente, donde tenemos para la media el valor de la notación del parámetro, en este caso, como lo estamos viendo en pantalla, es μ, pero la notación del estimador es sigma x barra. Para la proporción es p como parámetro y p gorro para la notación como el estimador. Para la varianza tenemos entonces en la población, recuerden que la población es n, y en la muestra tendríamos entonces c cuadrado, y para la total poblacional tendríamos estos elementos como representativos de lo que ya vamos a calcular. Entonces la inferencia en este caso se vendría planteando de derecha a izquierda, como lo hicimos ahorita, ¿cierto? Seguidamente entonces la estimación puntual para la media poblacional, si vamos a hablar en este caso ya de parámetros como tal, pues es la implementación de esta fórmula que ya conocen todos, que es x barra igual a la sumatoria de cada uno de los datos que tenemos sobre el valor o el tamaño de la muestra. El estimador entonces en este caso ya por intervalo para μ. Entonces hay que tener en cuenta que lo que se está planteando aquí son dos situaciones. La primera situación es, bueno, si yo quiero calcular para la muestra y luego hacer un proceso de inferencia para la media con respecto ya a esa media poblacional, pues ya es muy claro el parámetro sobre el cual queremos hacer el proceso de inferencia. Entonces, teniendo en cuenta que es sobre μ, entonces acá como estimación puntual con esta fórmula que ya conocemos nosotros, pues aplicaríamos las fórmulas matemáticas que ya conocemos, los procedimientos matemáticos, pero al pasar de acá hasta acá, que ya es el proceso de inferencia, ya nos conviene, o ya lo que vamos a hacer es hablar de un estimador por intervalo para la media. Entonces aquí ya lo que vamos a encontrar es que esa media va a aparecer un intervalo. Entonces dice, este estimador depende de si se conoce o no se conoce la varianza poblacional, como lo mencionamos anteriormente, de si se conoce o se desconoce la distribución de la población, es decir, naturalmente pues lo más recomendable es que la distribución siga una distribución normal, pues luego vamos a hacer unas aclaraciones, y también del tamaño de la muestra, ya que de acuerdo a eso los componentes de la distribución de x barra van cambiando, y es cierto que van cambiando con todos esos parámetros que hemos mencionado. Entonces nuestro primer caso es estimar el intervalo para μ, es decir, para la media, para esta media que tenemos acá, pero cuando conocemos la varianza, esta varianza hay que tener mucho cuidado en su notación, porque esa varianza que estamos hablando es una varianza netamente poblacional. Entonces es cuando digamos que es uno de los casos que se puede presentar, pero no es el más típico, digamos que es uno de los casos atípicos que se presentan en la estimación por intervalos para la media, y es que conozcamos la varianza. Si se conoce la varianza y si n es mayor que 30, y mucho cuidado ya con esta notación, porque cuando n es mayor que 30 me está hablando de que mi muestra es una muestra grande, entonces lo que me está diciendo como tal la teoría en estadística del principio de inferencia es que la distribución de x es desconocida, ¿cierto? Pero el valor de la varianza es conocida, donde x es una variable aleatoria que tiene su respectiva media